un poquito a ver cómo fue ese cierre de lista. Fue, me imagino que un poco más relajado y más tranquilo, ¿no? de lo que podía ocurrir en otros partidos, fundamentalmente, o en otros frentes políticos, ¿no? Bueno, sí, sin lugar a dudas. Los compañeros del Partido Obrero hemos constituido una alianza con el Nuevo Más y de cara al próximo proceso electoral hemos establecido un método de deliberación política y de elección de nuestros candidatos mediante asambleas abiertas. ¿Y qué son estas asambleas abiertas? Como vos planteabas, los compañeros del Partido Obrero venimos desenvolviendo en todo el último periodo y los trabajadores en ese sentido nos conocen ya de larga tradición por intervenir en todos los procesos de lucha, la docencia, los trabajadores de la salud que hoy en día están enfrentando una situación que es verdaderamente calamitosa de vaciamiento del sistema sanitario. Y el problema es que una elección no puede ser entendida de forma aislada a la etapa política que estamos atravesando. Bueno, hoy con muchísimos casos, ¿no? Tenemos que decirle a la gente que hoy hay un récord de contagios, por lo menos en este 2021 en nuestra provincia, así que a tener también presente eso, porque obviamente puede llegar a marcar o no este escenario electoral, ¿no? Sabemos que ante una situación muy desbordada, la fecha se va a terminar de alguna forma corriendo. Y no solamente por la fecha, Mabel, porque vos lo planteabas, hoy es el récord, 448 casos detectados, digamos, de COVID en Salta, y tenemos la lamentable cifra de personas que mueren todos los días también producto del COVID, y no se han tocado en ningún caso no solo la presencialidad en las escuelas, sino tampoco el conjunto del proceso económico que está habilitado. Entonces, si hay algo que tenemos que discutir los trabajadores en esta etapa de cara a estas elecciones, independientemente de la fecha en la que se desarrollen, va a ser cuáles son los desafíos que tenemos que desenvolver los trabajadores. Y este es el debate que hemos traducido los compañeros del Partido Obrero, sobre todo un sector de compañeros y compañeras luchadores y luchadoras con los que venimos interviniendo, incluso muchos de ellos no necesariamente del partido, los cuales hemos invitado a participar de estas asambleas, aquí en la ciudad de Salta, en el interior de la provincia, porque nosotros intervenimos también en Orán, en el departamento de San Martín, en Rosario del Lerma, en Metán. Y estos escenarios de deliberación política sobre la base de discutir con qué política los trabajadores vamos a intervenir en esta etapa, con qué programa, bueno, cómo nos abrimos una demanda de salida permanente de los docentes, además, ¿no? Frente a esta cuestión, pidiendo que exista la doble vacunación y que mientras tanto eso no pase, efectivamente ellos prefieren y necesitan volver a sus hogares y bueno, adoptar otro tipo de modalidad. Bueno, sin lugar a dudas, y la docencia autoconvocada, es decir, sus sectores combativos, hoy en día ya están planteando la necesidad de que se garantice la suspensión de la presencialidad. Pero eso necesariamente va atado, Mabel, a que se garanticen los recursos para la conectividad, para que todas las familias y todos los niños puedan estar verdaderamente conectados y continuar el proceso educativo. Y frenar la presencialidad en las escuelas, y yo quiero polemizar en este caso con Francisco Aguilar, que es el presidente del COE, que justamente esta mañana lo que planteaba es que las aulas no son un factor de contagio. Es irresponsable plantear que la enorme movilización que significa el traslado de centenares de chicos todos los días para asistir a las escuelas no es un factor de contagio. Hay una irresponsabilidad allí, porque si hay algo que está claro es que en el marco de una pandemia, el hecho de estar expuestos en las calles, en los colectivos, en el transporte público, es un factor de contagio, claramente. Y es un factor que además está llevando a una situación de colapso todavía mayor del sistema sanitario. No nos cansamos en estos días de escuchar a los profesionales de la salud, no solo en Salta, bueno, en el interior de la provincia con más razón todavía, explicar la situación de agotamiento en el que se encuentran, porque ya no solamente estamos hablando de que no tienen recursos, insumos ni establecimientos, es decir, espacio físico para seguir albergando pacientes que requieren la internación, sino que estamos hablando de que el personal, es decir, los recursos humanos, los trabajadores de la salud están en una situación de agotamiento. Esto es lo que tenemos que discutir, cómo enfrentamos esta situación, y desde ya los compañeros del Partido Obrero, y retomando un poquitito con lo que señalábamos, establecimos estas asambleas abiertas porque lo que queremos discutir es cuáles son no solo las luchas que hoy en día están en juego en la provincia de Salta, las que los trabajadores ya están desenvolviendo, sino cómo en el marco de las elecciones los trabajadores contribuimos a que se desarrollen y a que triunfen. Claro. Y al calor de esa pelea y de esa discusión constituimos nuestras listas, por lo cual te darás cuenta que hay un proceso que es profundamente democrático, que busca, pretende desenvolver una deliberación y sobre todas las cosas abrir un curso. Suspensión inmediata de la presencialidad en las escuelas, se tiene que garantizar de forma inmediata también los recursos para la virtualidad,
los recursos de asistencia social para todas las personas que están completamente precarizadas y forzadas a trabajar en las calles, y un plan de asistencia que no puede ser menor a 60.000 pesos, para que hoy verdaderamente una familia pueda enfrentar una cuarentena, resguardar sus vidas, resguardar su salud, sin tener que estar expuesto y no morirse de hambre, porque es una situación que es absolutamente compleja y el gobierno no garantiza ninguno de estos aspectos. Claro, acá hay una dicotomía muy fuerte también entre la cuestión económica, básicamente, y el tema sanitario, ¿no? Por eso también, como vos decís, se necesitan medidas urgentes. ¿Este dinero tendría que salir del bolsillo del gobierno nacional o en realidad lo tendría que poner la provincia? ¿O crees que ambas tienen que hacer el esfuerzo, ¿no? Mira, los recursos están, y creo que es clave lo que vos planteás. Lo que está haciendo la provincia de Salta y el gobierno nacional con los recursos del país es pagar la deuda. Tanto a nivel nacional, habremos visto al presidente recorriendo toda Europa tratando de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el Club de París, que tiene como único corolario seguir ajustando a los trabajadores. Hoy no hay IFE, justamente porque forma parte de una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. En la provincia de Salta hay que dejar de pagar la deuda. No podemos seguir reconociendo una deuda que han producido los Romero, los Urtubey, a costas de la salud y de la vida de los trabajadores que llegan a los hospitales y no tienen las camas para internación, que tenemos a los trabajadores de la salud completamente colapsados y de que no tenemos los recursos para la conectividad y justamente para la asistencia social que hoy en día es necesaria, porque los mismos responsables de haber destruido los puestos de trabajo durante años, porque han gobernado esta provincia y han destruido los puestos de trabajo y arrojado a trabajadores a las situaciones de mayor precariedad, hoy en día son los mismos que dicen que no tenemos recursos para garantizar una asistencia social. Lo que hay que hacer es dejar de pagar la deuda. Y una cosa más, Mabel, hay que provincializar el Banco Macro, que es un fondo financiero por excelencia de la provincia que se ha enriquecido y ha realizado negociados con la enorme crisis que tenemos los salteños, y hoy en día de ahí tienen que salir los recursos para poder afrontar una crisis sanitaria y una crisis humanitaria, porque no estamos hablando solamente de un problema sanitario, es una crisis humanitaria y lo que tenemos que discutir los trabajadores, porque esto no va a depender de un gobierno que defiende los intereses del Banco Macro, de los grandes grupos económicos, los trabajadores tenemos que discutir cómo con una política propia enfrentamos esta etapa y nos abrimos un curso de salida. Contame un poquito, Violeta, ¿qué pensás del armado de listas en general, ¿no? Porque vos recién dabas dos nombres, digamos, y hay mucha gente que se va reciclando, bueno, se habla mucho acerca de la reforma constitucional también, hay quienes tienen cierta esperanza, hay quienes piensan que en realidad la reforma no va a arrojar demasiada transparencia en esta cuestión y tampoco va a garantizar tanto el recambio, ¿no? ¿Cuál es la postura fundamental que tienen ustedes y, bueno, cómo has vivido estas jornadas? Bueno, hay un dato que es importante, que los trabajadores también tenemos que tomar nota al respecto. Hay un proceso de disgregación muy severo de los partidos del régimen. Es decir, el saencismo va dividido en principio en dos grandes frentes. Juntos por el Cambio, que se presenta como la oposición, de Juntos no tiene absolutamente nada, porque debajo tiene una atomización brutal de una enorme cantidad de listas, y el Frente de Todos está expresando también un cuadro profundo de división. Entonces, frente a este cuadro, es decir, lo que la izquierda también va dividida, déjame que lo acote. Sí, pero por otro motivo. Y en este caso amerita toda una discusión, porque mientras los partidos del régimen se dividen y se atomizan en el marco de un interés que es brutalmente mezquino, en función de cuál va a ser la camarilla que termine, digamos, explotando los recursos del Estado, en el caso de la izquierda tenemos un debate. Hoy en día el rol que están jugando los partidos que han constituido el Frente de Izquierda es un rol que entendemos nosotros se presenta ante los trabajadores como una autoproclamación. Es decir, plantearle a los trabajadores que están desenvolviendo enormes procesos de lucha que se tienen que subordinar a ellos para a partir de allí poder tener una representación. Bueno, nosotros planteamos todo lo contrario. Los compañeros del Partido Obrero que hemos constituido una alianza con el Nuevo Más, lo que señalamos por el contrario es que son los propios trabajadores los que tienen que protagonizar el proceso político, no solamente en términos de una reivindicación y de una lucha sindical, que es la que están librando los docentes, los trabajadores de la salud, sino desde el punto de vista político. Tienen que jugar un rol, no pueden ser sustituidos, y por el contrario, en este caso, el Partido Obrero lo que pretende ser es una herramienta que permite esa organización y el desarrollo a fondo y el triunfo de esas luchas.
Por eso nuestras listas están constituidas por esos trabajadores y trabajadoras que hoy están protagonizando esos procesos de lucha. Contame quiénes son los cabezas de esta lista, ¿no? Bueno, de este frente, fundamentalmente. Nosotros tenemos a nuestra compañera Nilda Serpa, que ella es miembro de la Comisión de Familiares que lucha contra los femicidios y es, digamos, una militante y una luchadora contra la impunidad y los femicidios en Salta, que es candidata para el Senado en estas elecciones. En mi caso, yo he sido votada junto con el resto de los compañeros para ser candidata a diputada provincial por la capital, en este caso, digamos, del departamento capital. Mi compañera Gabriela Jorge, que ya ha sido diputada por el Partido Obrero, encabeza la lista del Consejo Deliberantes, y el compañero Marcos Tognolini, que es miembro militante del Nuevo Más, va a ser quien encabece las listas para convencionales constituyentes. Bueno, una lista entonces protagonizada por mujeres que militan, que además tienen territorio, que conocen las demandas sociales, así que está bueno también plantearlo de esa manera, ¿no? Y que no podría ser de otro modo, Mabel, porque nosotros tenemos una ventaja en este caso, porque en el Partido Obrero son justamente quienes intervienen en los procesos de lucha, quienes son protagonistas de estas batallas, quienes se ganan al calor de esa intervención un lugar político, un rol, digamos, determinado. Y hemos sido votadas por nuestros propios compañeros en estas asambleas abiertas para jugar este papel, a diferencia, lógicamente, de cómo ocurre en los partidos del régimen, en donde las mujeres tienen que ir a una disputa y una riña para poder ocupar esos lugares. En el caso del Partido Obrero defendemos completamente otro método, y es justamente una construcción que es absolutamente política y que además señala y que privilegia el desarrollo de los luchadores, de los militantes. Bueno, interesante escucharlo también, conocer, porque la gente también de alguna manera tiene que conocer cómo se va disputando y cómo finalmente se da forma a esto.